Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y a través también de las diversas plataformas del CINAR Costa Rica Medios. Yo soy Sergio Castro, esto es Tribuna. Hoy nos volvemos a sentar a conversar con una de las personas que aspira a llegar a la presidencia de la República. En este caso, hoy nos acompaña don Martín Chinchilla, candidato a la presidencia de la República por el Partido Pueblo Unido, a quien le agradecemos que esté con nosotros y con quien vamos a tratar de abordar algunos temas presentes en el plan de gobierno. Don Martín, agradecerle que esté con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, Sergio, y esta invitación tan importante del programa Tribuna. Muchas gracias y un saludo a todos tus oyentes. Gracias. Vamos a ir analizando en el tiempo que tenemos disponible, cerca de 27 minutos del programa, para poder conocer algunas de las propuestas desde la agrupación política Pueblo Unido de cara a este proceso electoral. Y una de las principales preocupaciones que desde hace mucho tiempo existe en nuestro país tiene que ver con vivienda. Y a mí me llama poderosamente la atención el apartado de vivienda en el plan de gobierno de ustedes, donde dicen o hablan de vivienda digna, confortable, moderna a las familias que lo necesitan. Y yo entonces obviamente le pregunto a don Martín, ¿cómo piensan ustedes poder dar solución de vivienda a la gente que lo necesita, don Martín? Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, el tema de la vivienda es uno de los temas fundamentales en el aspecto de combate a la pobreza, de la desigualdad y demás. Y es por eso que nosotros hemos atendido en nuestro programa de gobierno el tema y creemos y lo ponemos de esa naturaleza o de esa forma como usted lo describe, porque es decir, no basta con pensar en poder dar una casita de bien social, pero que no resuelva los problemas de muchas personas. Sabemos que hay una gran cantidad de costarricenses, por ejemplo, en condiciones de discapacidad, que se les tiene que brindar alguna alternativa que pueda resolver de alguna manera su problema. Hay un gran sector también que es el sector de los adultos mayores, muchos no pensionados que viven en condición de pobreza y que requieren condiciones especiales también para que puedan considerarse que puedan vivir en una condición de vida digna en esta etapa tan importante. El cómo lo haremos, nosotros hemos sido muy críticos en el accionar de los últimos gobiernos en materia de los proyectos sociales. Y uno de los proyectos sociales que ha sido más afectado es el proyecto de vivienda, porque se ha determinado que la manera de resolver en este país el déficit, la irresponsabilidad tributaria que ha habido, indisciplina, diría yo, tributaria que ha habido en este país, ha sido o es el poder hacerle recortes a los proyectos sociales más importantes que hay en este país. Estamos hablando que uno de los más afectados ha sido el de vivienda, donde se han hecho recortes muy importantes que obviamente ponen en detrimento el poderle garantizar a los costarricenses en condiciones vulnerables una oportunidad de vida digna. Y es ahí donde nosotros creemos en primera instancia que hay que resolver y poner en cintura, por ejemplo, el déficit fiscal, el gasto excesivo en aspectos que no son tan medulares en este país para poder reordenar y para que podamos redireccionar. Sergio, estamos hablando de que en materia de, por ejemplo, de evasión, en este país los costarricenses estamos dejando de percibir 3.000 millones de millones al año. Esa es una suma astronómica que imagínense usted cuántas casitas de interés social podrían construirse y a cuántas personas de todos estos sectores podríamos resolverles su situación
dado el aprovechamiento de sus recursos. Ha habido mucha falta de interés político de poder atender el tema de la evasión y otros aspectos que definitivamente nosotros tenemos que atacar y tenemos que hablarle por el nombre, para que entonces de esa manera nosotros podamos, ya lo dije, redireccionar y que no se afecten temas como el de la vivienda, todos los proyectos sociales de FODESAT, entre otros que ya hemos visto y hemos criticado y hemos analizado como el tema de pensiones en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el régimen de invalidez, vejez y muerte y el no contributivo, que están también en condición vulnerable precisamente porque no se atienden y no se condonan las deudas. En este momento, el gobierno es el principal deudor, por ejemplo, en materia de salud y en materia de régimen de invalidez, vejez y muerte. Don Martín, ¿qué significa, que también está mencionado dentro del plan de gobierno, el Programa Nacional de Transporte Público? ¿Cómo funcionaría esto? Y sobre todo también, y me perdona usted que es comunicador, que haga 3 preguntas en la misma, ¿y quién debería aprobar este Programa Nacional de Transporte Público? Bueno, lo primero es decir que en este país tenemos que dar un paso más allá en materia de tomar decisiones. Y entonces en este aspecto nosotros hemos valorado la importancia del diálogo nacional para poder llegar a grandes acuerdos que puedan no solamente reactivar la economía, sino también puedan activar el desarrollo como lo merecemos los costarricenses. El tema del transporte nosotros lo tomamos en consideración, dado que no es extraño para los y las costarricenses el grave problema que tenemos desde 2 perspectivas. 1, la calidad del servicio. 2, el tema de atender integralmente un problema que tenemos de transporte que no está siendo abordado integralmente. Voy a ponerte un ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, de que en estos 4 años últimos, el proyecto estrella del gobierno ha sido el famoso tren, pero resulta que ese tren cubre ciertos sectores, ¿verdad? Pero no cubren todos los sectores. A eso le llamamos, es donde nosotros estamos considerando importante el poder resolver, claro que sí, un transporte que no solamente sea, para ponerle un ejemplo, en el Gran Casco o en el casco metropolitano, este tren no cubre más de 19 kilómetros y nosotros estamos pensando en que, pues obviamente, el Gran Casco Central es mucho más amplio y podríamos resolver de manera integral los problemas, por ejemplo, de cómo llegar hacia San José de los barrios del sur, por ejemplo, de las zonas, por ejemplo, de Tres Ríos, incluso del gran área metropolitana. Y otro aspecto importante tiene que ver también con el tipo de transporte, es decir, tenemos que ir evolucionando de manera tal que nosotros podamos darle a los costarricenses sistemas de transporte público amigables, sostenibles y que no contaminen como lo hacen en este momento, que podamos resolver todo el proyecto. Y obviamente para eso se necesita iniciar con diálogo, tomar acuerdos, porque sabemos que tenemos que entrar en conversaciones con transportistas, tenemos que ponernos de acuerdo de manera tal que esto pueda ser una solución integral y que no se convierta solamente en apagones de incendio por ciertos sectores. Nada más hago la repregunta en relación a este tema de transporte público para que quede claro. En caso de que Pueblo Unido, por ejemplo, llegara al gobierno de la República, ¿este sistema de transporte público permanecería bajo la modalidad que funciona actualmente y que ha funcionado toda la vida a través de concesiones? ¿No sería el Estado administrador de este transporte público? Bueno, mire, nosotros con las concesiones no tenemos problema en el tanto funcionen y brinden y garanticen lo que necesitan los costarricenses.
El problema de las concesiones es que nos han quedado cortas y podríamos hablar de un montón de áreas en las que no han funcionado. En el tanto funcionen, y por eso es que te he mencionado, Sergio, la importancia de conversar, la importancia de entrar en un diálogo nacional en esta materia, como en otras, para poder entonces resolver de manera integral el asunto. Si los concesionarios están de acuerdo en que vamos a ir avanzando, maravilloso, funcionamos, de lo contrario tendríamos que tomarlo nosotros. Ok. Eventualmente, Pueblo Unido en el gobierno de la República, ¿habría modificación en la currícula, en la formación de estudiantes, por ejemplo, para incorporar algunos temas en específico? Mire, nosotros hemos hablado del tema de la educación como la necesaria reestructuración integral, Sergio, no solamente en temas de currículum, del aspecto de curricular, sino también en todos los aspectos. Es decir, estamos hablando del aspecto estructural, administrativo y, por supuesto, en toda el área académica, que es fundamental. Sabemos que necesitamos evolucionar, sabemos que necesitamos salir de este apagón en condiciones de urgencia, y es por eso que nosotros hemos planteado de manera integral diversos aspectos necesarios en este sentido. Y entonces hablamos inicialmente de impulsar una reforma educativa que contemple todo el aspecto curricular, estructural, administrativo, para que funcione, para que los docentes se encarguen de lo que les corresponde y no tengan que estar atendiendo tantísimos aspectos administrativos que los desvían de la correcta atención de los niños, niñas y de los jóvenes, y obviamente que nos puedan llevar a una transformación que responda a las exigencias modernas y necesidades reales que los estudiantes y la sociedad están en este momento exigiendo. Eso es fundamental. Es fundamental que nosotros estamos hablando de un tema de apagón educativo y estamos diciendo cómo resolverlo. Bueno, tenemos que volver a las clases, eso es claro, tomando las medidas sanitarias adecuadas, pero volver, ¿para qué? Para que entonces no solamente ya se pueda redireccionar lo que es la atención en educación y se retomen las clases, sino también para que podamos ir resolviendo problemas que tenemos, porque el problema de la virtualidad, maravilloso la virtualidad, pero la realidad que tenemos en este momento es que en materia de educación, al no tener conectividad, hablemoslo a nivel nacional, y que todos los hogares de los costarricenses puedan tener la oportunidad de estar conectados, pues evidentemente no hay igualdad, y ahí es donde estamos teniendo unas grandes brechas. Tenemos que volver a esa nivelación. Entonces estamos planteando un plan de nivelación urgente para que entonces se pueda revisar contenidos curriculares, puedan revisarse cómo están los niños, se puedan determinar diagnósticos y demás, y por supuesto considerar que es importante no solamente la nivelación urgente y un plan de nivelación urgente de los niños, niñas y los muchachos, sino también un plan de capacitación urgente para nuestros docentes en términos generales, porque también ellos se aquejan de esa falta de oportunidad de desarrollo, de capacitación y de cubrir necesidades importantes, y nosotros también estamos apoyando eso, reivindicar la labor de nuestros maestros y maestras y profesores para que puedan, es decir, el maestro no puede ser sustituido definitivamente, y creemos que es necesario que esté instruido, que esté motivado y que se le pueda reivindicar esa importante labor. En fin, hay muchísimo. En materia de educación, por ejemplo, bueno, hemos sido también críticos y volvemos a... Sí. Voy a interrumpirlo nada más un momentito para devolverme y aprovechar el máximo del tiempo, Martín. Voy a devolverme un poquitito con el tema de concesiones, porque ustedes también hacen la propuesta de derogar la ley de concesión de obra pública, y yo le consulto, actualmente el Estado costarricense estaría en la capacidad de asumir, de hacerse cargo de las obras y poder derogar la ley de concesión de obra pública. Eso y más, Sergio. Nada más le voy a poner
dos ejemplos que se dieron antes de la ley de concesiones, que ha propiciado, ¿por qué nosotros estamos en contra, al menos de esta ley de concesiones en las circunstancias en que están? Porque precisamente ha sido una de las leyes que ha propiciado que se genere más y se potencie más la corrupción a nivel del sector público y a nivel de estas políticas de convenios público-privados, que lo que han hecho es tener, ya lo tenemos aquí y podríamos mencionar el caso Cementazo, Cochinilla, Diamante, etcétera, 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 que nos han ocasionado tanto daño y que tanto dinero se ha desviado de los y las costarricenses, y por eso es que estamos en la condición en que estamos. Entonces, una ley que propicia la corrupción como lo ha hecho esta ley, pues hay algún problema. Y te mencioné que te iba a señalar uno o dos ejemplos, porque nada más recordemos, por ejemplo, cuál fue el espíritu y cómo funcionó por ejemplo, el MOP en este país, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes se llamaba, no era de transportes, era Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes construyó aquí puentes, construyó vías, pero también construyó hospitales, construyó escuelas, construía infraestructura escolar, entre otros. Y eso entonces nos dice a nosotros, si ese modelo era un modelo que venía funcionando, exitoso y demás, y después se trasladó adrede a un modelo que era eminentemente trasladar nuestro sistema público de construcción de infraestructura a un modelo privado que propició la corrupción, pues tenemos que revisarlo y tenemos que ver. El segundo ejemplo es el ICE, que también ha demostrado, no solamente en su área, sino también todas las grandes construcciones que ha hecho en la historia. Y entonces se le ha vendido a los costarricenses que no hay forma, que solamente privatizando, trasladando, concesionando es la única forma. Y eso nosotros lo tenemos muy claro y le decimos a los costarricenses, bueno, miren, si la cosa no ha funcionado hasta el momento, si lo que se ha propiciado es la corrupción y el desvío de tantísimos millones de millones que pueden utilizarse no solamente para obra pública, pero vea qué importante, Sergio, la obra pública, si nosotros la estuviéramos utilizando y aplicando como debe ser en manos del Estado, podríamos no solamente estar generando empleo, sino también, obviamente, la importancia de tener la posibilidad de desarrollo en infraestructura en todo sentido, no solamente vial, y así no tuviéramos carencia, por ejemplo, de tantos... Aquí tenemos una deuda de hospitales, por ejemplo, y de centros de salud. Tenemos deuda, por ejemplo, en centros de educación, entre otros. Estamos desviando muchísimo dinero de los costarricenses para alquilar edificios privados de ciertos políticos, que obviamente eso es un negocio redondo y que podría estar en manos de las mismas ministerios, el poder tener sus propios edificios, no tanta ramificación de ministerio. Entonces, ¿se puede resolver? Claro que sí se puede resolver. Ok, esto me hace llegar también a la consulta de si con ustedes el Estado sería un Estado más pequeño, más grande, y esto obviamente siempre tomando en consideración la eficiencia, obviamente, del propio Estado en la ejecución de sus diferentes programas. Es muy importante la eficiencia, como lo mencionas, y nosotros lo hemos tenido también claro en nuestra propuesta. Para nosotros, la institucionalidad pública es fundamental. No creemos en el discurso privatizador, en el sentido de que a las instituciones tenemos que primero potenciarles, volver el espíritu, revisar lo que no está funcionando, y todas esas ramificaciones que se fueron dando adrede en el transcurso del tiempo, pues tenemos que traerlas, analizarlas, llamar la atención y señalar, ¿funcionan o no funcionan? Bueno, vamos entonces a poner en cinta el asunto, pero nunca pretender entregar, por ejemplo, tanto que se habla de privatizar el ICE,
de privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, de privatizar Recope, por ejemplo, entre otros. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo en hacer una revisión y una modernización para que podamos hablar que las instituciones públicas funcionen en términos de calidad y eficiencia. La gente joven y la no tan joven, la próxima a pensionarse, y los que son jóvenes y piensan que les faltan 20, 30 años para poder pensionarse, tienen desde ya la preocupación de no saber en realidad si van a contar con una pensión digna, como lo mencionan ustedes en su plan de gobierno. ¿Cómo garantizar a todas las personas mayores de 65 años, don Martín, una pensión digna en este país? Bueno, lo primero es conversando el régimen de invalidez, vejez y muerte. Al régimen de invalidez, vejez y muerte se le ha golpeado desde muchas áreas. A él tenemos que darle sostenibilidad. Se ha hablado de sostenibilidad, pero en términos de que ya, es decir, lo que se nos está vendiendo es que el régimen ya no funciona y que tenemos que buscar otras vías. Y tenemos que hablar, hace 21 años se gestó en este país la ley de la ley de protección al trabajador surgió hace 21 años como una alternativa para ayudar a los trabajadores, no solo en diversas áreas, pero en pensiones también. Pero resultó ser que en el tiempo nos dimos cuenta de que lo que se trataba era de un negocio para las operadoras de pensiones privadas, es decir, lo que surgió y lo que se vendió como la posibilidad de respaldar financieramente y darle sostenibilidad al régimen en el primer pilar de atención, lo que sucedió fue que no, en el tiempo no fue así. Se potenció el negocio privado, las operadoras de pensiones se apropiaron de ciertos recursos de los costarricenses y hace unos días veíamos una noticia donde se hablaba de la rentabilidad maravillosa que tienen las operadoras de pensiones. Claro, entonces se fortaleció el segundo, tercer, cuarto pilar de las pensiones, pero se desfavoreció el primer pilar que es tan importante, el de invalidez, vejez y muerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar esto, ponerlo también en cintura y plantear, número uno, Sergio, que es tan importante que el principal deudor de la caja y del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muertes es el Estado. El Estado debe de pagar las deudas para que entonces obviamente esos recursos puedan venir y darle fuerza y poder hablar entonces ahí sí de un régimen en el primer pilar de atención fortalecido, y ahí podemos entonces hablar no solamente de garantizar una mejor pensión para los y las costarricenses, sino también que podamos hablar incluso de una pensión universal, porque aquí tenemos que dar el paso para poder decirle a los costarricenses, a partir de los 65 años, todos deben de tener y poder accesar a una pensión digna, como debe de ser. Porque la pensión, bueno, en primera instancia en este momento, en materia económica, por ejemplo, hablemos de una pensión del régimen no contributivo que anda a lo sumo en 82.000 colones aproximadamente, una pensión que no, y sobre todo una pensión que se supone que es para personas que tienen ciertas condiciones, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de un anciano o de una anciana que vive con su pareja, ¿verdad? Que viven en condiciones, piense usted, para dos personas, 82.000 colones en un mes. O sea, evidentemente eso no puede ser. Entonces, tenemos que fortalecer el primer pilar de atención, trayendo no solamente lo que se está deudando de parte del Estado y también de parte de los patronos evasores, y por supuesto, por otra parte, una reinversión de los capitales que sean rentables y seguros para que entonces pueda tener solvencia este régimen tan importante. Me queda tiempo para una pregunta más y me voy a quedar con el tema de salud, porque para nadie es un secreto que
la Caja Costarricense del Seguro Social obviamente no realiza a todas y cada una de las mujeres de este país un Papa Nicolau una vez al año. Este tema también está presente en el plan de gobierno de ustedes. ¿Cómo garantizarían esa posibilidad que todas las mujeres en Costa Rica una vez al año se les pueda practicar el Papa Nicolau? Tenemos que atender la causa, Sergio, en primera instancia. La causa es que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene muchos recursos, por ley está blindada, es decir, la Caja Costarricense del Seguro Social no puede quebrar de ninguna manera, y la situación en la que está, o más bien tenemos que sacarla de la situación en que está. ¿Cuál es la situación en que está? La politización en la que lo han metido en los últimos 40 años. Eso limita, por supuesto, que se haya convertido en la caja chica del Estado. Eso es fatal para la Caja Costarricense del Seguro Social, porque los costarricenses deben de saber que la Caja Costarricense del Seguro Social en algún momento formaba, por ejemplo, especialistas, formaba profesionales en enfermería, formaba profesionales en atención primaria, entre otros. ¿Qué pasó con eso? Se hicieron recortes, empezaron a limitar las posibilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social, y con esa limitación, por supuesto, imagínense que en este momento la cantidad de funcionarios que hay en la Caja andan por ahí de los 56,000, 57,000, por ahí entiendo, y para una población de 5 y pico de millones en este momento, nada más hagamos números de cómo estamos faltando de recurso humano para poder atender a la población de manera correcta. Entonces, ahí es donde usted ve que hay largas filas en todas las especialidades, que no se puedan, como dice usted, atenderlos a las mujeres como debe de ser en la atención del Papa Nicolau y otros exámenes tan importantes. Y esto es por la falta de especialistas que no se han podido formar, y por la falta de profesionales y técnicos en otras áreas. Entonces, tenemos que atacar eso, tenemos que reinyectarle recursos que son tan importantes a la institución, para que entonces podamos tener más funcionarios. Un dato importante que debemos de conocer los costarricenses es que en este momento, de esa cantidad de trabajadores que tiene la Caja, el 70% es interino, imagínense usted. Es decir, viven en condiciones de inestabilidad, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos que empezar ordenando la casa para que después podamos resolverle a los costarricenses la atención en salud. Yo le quiero agradecer. Esto es solamente una pincelada del plan de gobierno del Partido Pueblo Unido. Agradecerle a don Martín Chinchilla, candidato a la presidencia de la República, por habernos atendido. Yo le sugiero siempre a la gente, obviamente, acceder a los diferentes planes de gobierno a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr, pero le pregunto también a don Martín, como ya pregunta final, ¿dónde puede la gente acceder el plan de gobierno y algunas de las ideas para que las conozcan por parte de ustedes? ¿A través de qué medios? Claro que sí. Muchísimas gracias, Sergio. Claro que sí, es muy importante que los costarricenses, como vos decís, puedan informarse adecuadamente y vayan el 6 de febrero claros por quién votar. Así que pueden acceder en todas nuestras plataformas de comunicación, que son muy importantes. Así que no solamente redes sociales, página web, etcétera, ahí pueden accesar nuestro programa de gobierno. Y lo del Tribunal Supremo de Elecciones en la plataforma, que también, como ya lo mencionaste, ahí pueden conocer nuestras propuestas. Excelente. Muchísimas gracias, don Martín. De la misma forma en la que a todas las personas participantes del programa le deseo éxito, se lo deseo también a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias y por la atención y por el espacio. Muy amable. Gracias. Nosotros tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo tribuna. Que pasen un excelente resto del día.